es que en medio de aquello entra el celo y la envidia. Porque cuando usted se pone a mirar cómo corre otro, es porque algo entró a su corazón. Es porque algo empezó a pasar en usted y usted no se ha dado cuenta. Y eso es porque nos cuesta entender que lo que hacen otros o los logros de los demás son de ellos. Nosotros debemos concentrarnos en nuestra propia carrera. Y eso quiere decir que nosotros debemos centrarnos en cumplir nuestro propósito de vida. Y hay una historia en la Biblia de un rey llamado Saúl, y usted la conoce, ¿o no? ¿Quién llamó a Saúl? ¿Quién dijo que Saúl debía ser ungido rey? Fue Dios. El pueblo quería rey. Él fue el primer rey que hubo en el pueblo de Dios en Israel. Él fue llamado a marcar una diferencia. Pero ¿sabe qué pasó con Saúl? Se desenfocó de su carrera. Se desenfocó porque empezó a mirar cómo corría otro, cómo corría David. La gente le cantaba a Saúl, Saúl mató sus 1000 y David a sus 10.000. Y bastó solo eso para que se desenfocara. Bastó solo eso para que él sacara la vista de su carrera y la pusiera en el otro. Y dice la Biblia que desde ese momento empezó a entrar la ira, el odio en el rey Saúl y quiso matar desde ese momento a David. Por eso qué importante, escúcheme bien, es enfocarse en su propósito. Si el otro va corriendo más rápido, gloria a Dios, que haga el gol para que celebremos todo. Pero no nos desenfoquemos, escúcheme bien, en lo que tenemos que hacer por ponernos a mirar a otro hoy que parece que ellos crecen. No era así como hablaba Habacuc cuando se quejaba en el capítulo 2, en el 1. Hasta que Dios lo enfoca y le dice, mira Habacuc, escribe la visión en tabla, le dice. Hasta que lo vuelve a enfocar y en el capítulo 3, acuérdese que allí era Habacuc, donde dice no importa que la higuera no dé su fruto, estaba enfocadísimo. Porque entendió que tenía que correr su carrera y no la de otros. Una historia le decía yo de Saúl que encontramos en 1 Samuel desde el capítulo 9 en adelante. Por eso le hablo de esto para poder entrar porque vamos a tocar unos versos allí de la palabra. Que habla de que Dios había ungido a Saúl para ser el rey de Israel. Pero mire cómo 1 Samuel describe cómo era Saúl. La Biblia dice que era un hombre bien parecido, que era un hombre apuesto. La Biblia dice que no había otro israelita como Saúl. Saúl era tan alto que era más alto que los demás y los demás le llegaban apenas al hombro. Si era hijo de un benjamita, por eso de alguna forma remarca una diferencia en Saúl la Biblia. La Biblia dice que además Saúl era un hombre valeroso, que era un hombre de guerra. Dice que era hijo de un benjamita. Dice también la Biblia que no había otro hombre como él en Israel. Vamos ya a 1 Samuel, capítulo 9, verso 1 y 2 y vamos a tocar otros versos. Pero hoy día quiero hablarle de su enfoque. Quiero recordarle cómo tiene que correr usted su carrera. Claro, quiero hablarle cómo Dios nos llama, escúcheme bien, a correr nuestra carrera para estar libre del celo, de la envidia. Que es algo que puede entrar al creyente sin que siquiera él se dé cuenta. Saúl no se dio cuenta cuando entró esto a la persona de él. Y dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 9 verso 1, 2, dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Asís, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Berocat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl. Mire la descendencia. Oiga, ¿de dónde venía Saúl? Pues no venía de cualquier linaje, venía de gente valerosa, de guerra. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, dice la Biblia, de buen parecer,
guapo, como usted, como yo. Amén, pues. Y él tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, imagínense. Mire lo que habla la Biblia de Saúl, que no había otro más hermoso que él entre los hijos de Israel, entre el pueblo de Israel. De hombros arriba, grandote. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Escuche bien, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y la Biblia dice que Dios llama a Saúl para ser rey. Pero luego en el capítulo 17 del primer libro de Samuel encontramos que un joven llamado David derrota a un gigante llamado Goliat. Y en el capítulo 18 la gente empezó a proclamar y a cantarle a Saúl. Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Vamos a 1 Samuel, ahora al capítulo 18, versos 6 al 9. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, al gigante, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Verso 7. Y cantaban las mujeres cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Verso 8. Y se enojó Saúl. Mire, bastó solo eso para que Saúl se enojara, se desenfocara de su propia carrera, porque a él, ¿quién lo había llamado? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Diga conmigo, el celo lleva la envidia. Cuando viene el celo, esa es la puerta abierta para que entre este espíritu de envidia, sin que usted se dé cuenta a su vida. Cuando usted se desenfoca de lo que Dios está haciendo con usted, por enfocarse en lo que Dios está haciendo con otro, esa es una puerta abierta para que entre algo que Dios no quiere para su vida. Verso 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Si usted tiene o no sabía por qué Saúl le tenía tanta mala a David, ahí sabe por qué fue. Solo por eso. No fue porque Dios haya ungido a David. Fue porque la gente, escúcheme bien, le cantó, coreó el nombre de David, el de él, pero dándole más honor a David que a Saúl. Y bastó eso para que Saúl odiara a David. Odiara a David. Bastó solo eso. Y después viene todo lo otro, todo lo demás. Pero bastó solo que la gente cantara, escúcheme bien, que Saúl hiciera esto, iba así, hiciera esto, para que ocurriera eso que dice la Biblia. Para que Saúl no mirara nunca más con buenos ojos a David. Aquí dice que eso llenó de envidia el corazón de Saúl. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y es desde ese momento, es a partir de ahí, esa causa de la envidia, escuche bien, que Saúl se desenfoca. Que el rey Saúl dejó de correr su propia carrera. Escúcheme bien. Que Saúl dejó de correr su propia carrera. Fue a partir de ahí que Saúl dejó de seguir su propio objetivo, el cual era convertirse en un gran rey para Israel. ¿Y sabe qué fue? El mirar como otro corría y querer correr como él y no correr su propia carrera. El querer correr como corría David y no él correr su propia carrera. Porque cuando David vence al gigante, ¿para quién lo vencía? Para honrar el nombre de Dios.
y quitar ese oprobio, esa vergüenza del pueblo de Dios. Acuérdense cuando David enfrenta al gigante, le dice: tú has desafiado los escuadrones del Dios viviente. Claro, eso le dice al gigante. Pero Saúl no entendió la carrera que él corría en medio de esa batalla. Él no entendió que él tenía que correr su carrera, David la suya y el ejército la de ellos. Porque todos en ese momento necesitaban correr para llegar al mismo objetivo. Todos necesitaban correr para vencer al gigante y ser libre de aquella opresión. Y fue a partir de ahí que Saúl dejó de seguir su propio objetivo, el cual era convertirse en un gran rey para Israel. Fue desde ese momento que Saúl perdió su objetivo, perdió su norte y perdió su propósito. Fue a partir de ese momento que se empezó a comparar con David por causa de los celos y la envidia, que dedicó todo su tiempo a perseguirlo y a querer matarlo. Por eso muchas veces nosotros no nos damos cuenta y empezamos a enfocarnos en lo que pasa al lado nuestro en vez de enfocarnos en la meta, en el objetivo que tenemos o que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y cuando nos empezamos a enfocar en lo que pasa al lado, queremos correr como corren otros y dejamos de correr como Dios nos puso a correr a nosotros. Dejamos de hacer lo que tenemos que hacer por empezar a hacer lo que está haciendo el otro. Y esa situación de celos y de envidia hizo de la vida de Saúl una vida completamente trágica, amargada, turbada. ¿Y sabe usted que muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo? Nos sucede lo que le sucedió al rey Saúl sin querer nos comparamos. Escúcheme, sin querer nos comparamos. Y al hacerlo, sin darnos cuenta, nos llenamos también de envidia. Nos llenamos también de envidia. Muchos decimos: no, yo no soy envidioso. Sí, cuando tú te comparas con otro y quieres lo que tiene el otro, hay algo, escúcheme bien, que ha entrado en nuestras vidas, así como entró a la vida de Saúl, sin darnos cuenta. Acuérdese que la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Todo tiene una causa. Por eso la importancia es que tú te puedas mirar delante del Señor y puedas tú buscar tu propósito en Dios para que lo puedas conocer y puedas correr tu carrera correctamente. ¿Sabe por qué? Porque aunque lo tuyo sea muy pequeño, si tú y yo, dice la Biblia, lo colocamos en las manos de Dios, Dios lo puede hacer grande. Si tú y yo somos fieles en lo muy poco, dice que Dios nos colocará en lo mucho. Y muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo que le sucedió al rey Saúl. Y sin querer nos comparamos y al hacerlo sin darnos cuenta nos llenamos de ese espíritu de envidia, de celo. ¿Y sabe lo que produce eso? Eso nos lleva a la frustración y el desánimo. Eso nos lleva a la frustración y el desánimo. Un día yo estaba en un lugar con una persona y esa persona dijo: oh, qué lindo este lugar, yo me quedaría aquí, me quedaría aquí, no volvería ya. Estaba hablando de acá del lugar, de su iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces, como aquella persona, no entendemos a qué Dios nos llamó. No buscamos conocer nuestro propósito. Si yo viviera enfocado en todo lo que pasa alrededor mío, no estaría aquí. Pero siempre le digo a mi esposa: yo tengo un propósito. Y lo tengo claro. Y lo tengo claro. Y como lo tengo claro, lo busco siempre en Dios, porque es Él el Señor de ese propósito. Y Él sabe el tiempo, escúcheme bien, en el tiempo que Dios lo va a llevar a cabo y lo va a manifestar a través de nosotros. Pero usted y yo no podemos desenfocarnos mirando a otro y dejar de correr nuestra carrera, pues. Y lo que nos produce eso,
¿Y qué es lo que nos produce eso? Nos lleva a la frustración y al desánimo. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios quiere bendecirnos. Escuche esto. Que Dios quiere bendecirnos, pero hacerlo a través de nuestra propia carrera. Dios quiere hacer algo contigo, pero a través de lo que Dios te mandó a hacer, a través del propósito que Dios tiene contigo y no con otro. Al otro lo bendecirá conforme al propósito por el cual Dios lo llamó o con el cual Dios lo llamó. Pero a usted Dios lo va a bendecir conforme al propósito que Dios tiene con usted. Dios quiere llevarnos a muchos lugares, pero es a través de esos sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones y no en los de otros. Nosotros queremos que Dios haga algo con nosotros muchas veces porque vemos que allá Dios lo hizo mejor, a nuestro parecer. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama celo, se llama envidia, algo que entró en nosotros. Escúcheme bien, que nos está haciendo desenfocarnos del propósito real que Dios tiene con nuestras vidas. Fue lo que le pasó a Saúl, al rey Saúl. Un hombre ungido por Dios con características. Un canto, escúcheme bien, que de alguna forma manifestaba algo mejor en otro, bastó para que entrara el celo y la envidia en él. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios fue escrita para enseñanza nuestra? Dios quiere llevarnos a muchos lugares. ¿Cuántos creen eso? Pero es a través del propósito con el cual Él nos ha llamado o Él nos ha dado a nuestra vida y no conforme a la vida de otro. Mira al de al lado y dígale, me vas a tener que tener paciencia. Dígale, porque tu propósito no es el mío. El mío, dígale, es otro. Porque Dios a ninguno nos hizo iguales. ¿O no? Usted no tiene la misma huella del otro. Entonces Dios no nos hizo iguales. Pero con cada uno tiene un propósito. Por eso usted tiene que aprender esto y crecer con esto. Porque esto le va a dar crecimiento en lo espiritual y también en su vida natural. Porque cuando usted mire a otro, se va a alegrar con lo bien que Dios ha hecho con otro. Pero cuando usted se vuelve a mirar a usted va a decir, oh, conmigo tienes algo mejor, Señor. No menospreciando el otro, sino creyendo que Dios tiene un plan diferente con usted y conmigo. Por eso Dios quiere llevarnos a muchos lugares, pero a través del propósito que Él ha dado en nuestras vidas y no conforme a otro. Por eso no se desenfoquen. Escuche bien, no deje de correr su propia carrera para querer competir contra otros, ya sea por celos o por envidia, aunque usted no se haya dado cuenta. Porque recuerde que a Saúl Dios ordenó que lo ungieran. Ungido y todo por orden de Dios. Bastó que sacara la vista de su carrera. Bastó que sacara la vista de lo que Dios quería hacer con él para que entrara la envidia y los celos allí a su vida. Porque eso hace el sacar la vista del propósito. Eso hace sacar la vista de la carrera que usted y yo hemos sido llamados a correr. Nos desenfoca, nos desanima y nos lleva a perder nuestro propósito de vida. Por eso es que si su esposo o su esposa está corriendo, déjela correr y facilítele. Pero no se enfoque en cómo corre ella, sino que corra usted su propia carrera. Corra usted su propia carrera, que nada lo desenfoque. Porque si usted corre su carrera, ni por más que quiera llevar la carrera de la mano del otro, no va a poder. Cuando lleguemos delante de Dios, cada uno daremos nuestra cuenta. Cada uno contaremos cómo corrimos. Cada uno daremos cuenta si corrimos enfocados en lo que Dios nos mandó a correr o estuvimos corriendo siempre mirando al otro. Hoy día hay gente que no quiere correr porque tiene su vista enfocada en otro. Es que usted no sabe, pastor. Hoy, si usted las conociera, los conociera. Corra su carrera.
Corra su carrera, no permita, escúcheme bien, que el propósito de otro lo desenfoque a usted de su propósito. 1 Samuel 18, 7 al 9 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No les falta más que el reino. Un cántico. Muchas veces el querer que hacer tú como hacen los otros te puede desenfocar de tu propósito. Y puedes correr una carrera a tu manera y no como Dios te puso a correr. Acuérdese que al hombre todos los caminos le parecen rectos en su propia opinión. Pero dice su final es de muerte, o sea, no era el propósito para que corriera, no era el propósito, no estaba en el plan de Dios que él corriera esa carrera conforme a como pensaba, sino conforme a como Dios lo puso a correr. Y desde aquel día, dice el verso 9, no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día perdió su enfoque. Desde aquel día quería hacer muchas cosas, escúcheme bien, pero se olvidó de lo que fue llamado a hacer. Porque usted y yo hemos sido llamados a hacer, escúcheme bien, algo específico. Por eso cada uno tiene un propósito. Cada uno tiene un propósito. Dios quizás a mí me puso a predicar. Me entregó, escúcheme bien, propósito. Mire, escuche esto. Nos puso a predicar el evangelio. Y como hay un propósito y corríamos la carrera conforme al propósito, puso algo más para que lo pudiéramos entender. La radio. Pero si Dios me puso a predicar el evangelio, no me iba a dar un bisturí. Porque no soy médico. Ni están las habilidades del médico en mi vida. Pero Dios puso otros dones como lo ha puesto en usted. Y si Dios a usted lo puso a cumplir una función, ¿para qué busca hacer algo que están haciendo otros si usted fue llamado con algo específico? Por eso no se compare con nadie. ¿Sabe por qué? Porque cada quien tiene sus propias herramientas que Dios le ha dado. Cada quien tiene sus propias cualidades. Cada quien tiene sus propios talentos. Cada quien tiene sus propias habilidades dadas por Dios conforme a un propósito. No sé si está entendiendo esta palabra. En cada uno Dios ha puesto habilidades específicas conforme al propósito que hemos sido llamados. Por ejemplo, Dios a mí le decía, me dio un micrófono, me asignó un medio de comunicación. Entonces, ¿para qué quiero yo un bisturí? Se imagina, me pongo a mirar el médico, yo quiero el bisturí. ¿Para qué si no me hizo médico? Si mi propósito de vida no es ser médico. Y aunque, escúcheme bien, esa es una profesión muy bonita y muy respetable, la medicina, ya que nos ayuda también. Pero Dios le dio al doctor sus herramientas para ejercer la medicina. Pero en nuestro caso, Dios no nos ha dado, escúcheme, Dios nos ha dado a cada uno los dones y los talentos que necesitamos para ejercer nuestro propósito. Y lo mismo sucede con los que estamos en este lugar. Porque no se trata de compararse. No se trata de arruinar nuestra vida porque el otro tiene algo y yo no. O porque el otro a lo mejor tiene capacidades que yo no tengo. No se trata de eso. Porque a cada uno, Dios nos ha dado herramientas para que cada uno corra su propia carrera. ¿Sabe cuál es su trabajo y mi trabajo? Es descubrir qué es lo que usted y yo tenemos. Por eso a mí me gusta lo que hace el hermano Juan y yo no le digo nada. Porque él quiere descubrir qué es lo que Dios ha puesto en él.
Y a lo mejor él no tiene lo que usted tiene. Pero con lo poco que tiene, él busca agradar a Dios. ¿Entiende ahora, no? Porque más de alguno puede preguntarse ¿por qué toca el acordeón abajo? Es porque está buscando descubrir su propósito. Está buscando descubrir qué es lo que Dios ha puesto en él. Así como usted empezó, ¿se acuerda o no? ¿Cómo empezó usted? Buscando descubrir qué es lo que Dios había puesto en usted también, pues. ¿O no? Porque nadie empezó conociendo lo que sabe hacer, pues. Por eso con lo que usted sabe hacer, escúcheme, corra su carrera. Y si puede facilitarle a otro, facilíteselo. Facilíteselo. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor usted está descubriendo el para qué o qué fue lo que Dios colocó en usted, pero ayude a que otro también lo pueda hacer. Nuestro trabajo ahora es descubrir qué es lo que usted y yo tenemos. ¿Qué es lo que Dios ha dado? Escúcheme bien, nos ha dado para correr nuestras propias carreras. ¿Cuál es su habilidad? ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es, escúcheme bien, o cuál es, no sé, cuál es el don que Dios puso en usted? Y lo más probable a lo mejor es que serán diferentes a los de otros. Escúcheme bien, porque no somos iguales. Somos hijos del mismo Padre, pero con un propósito en cada uno de nosotros. Es como el cuerpo, cada parte funciona en pos del cuerpo, pero cumpliendo una función diferente, con habilidades diferentes. ¿Y sabe por qué esas herramientas son diferentes a las de otras personas? Porque usted es una persona única. Por eso cuando alguien le diga a usted, tú no puedes o no vas a poder, usted tiene que decirle a lo mejor, tú no, pero yo sí. ¿Y sabe por qué? Porque usted sabe que es diferente a otro. Porque usted sabe que no hay dos iguales. Y a lo mejor él está en su propósito equivocado, pero usted está buscando el correcto allí en su vida. Por eso usted es una persona única, porque Dios quiere hacer algo con usted. Porque Dios quiere cumplir un propósito con usted y un propósito también a través de su vida. Por eso sus herramientas son diferentes, pues. Por eso a lo mejor usted intenta cantar y no puede cantar. Porque a lo mejor no lo llamó a cantar, él lo llamó a adorar. A lo mejor no lo llamó a adorar, él lo llamó, escúcheme bien, a predicar. A lo mejor no lo llamó a predicar, lo llamó a enseñar. Si no, la Biblia no establecería los ministerios. Efesios 4:12 dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Diferentes propósitos con un mismo fin. Usted puede seguir leyendo del 12 en adelante y va a leer qué es lo que sucede con aquellos ministerios, a qué nos llevan. Entonces, corramos nuestra carrera no mirando la carrera de los demás, sino enfocándonos en la nuestra. Tomemos las herramientas que Dios nos dio y saquémosle el mejor provecho en la carrera que hemos sido llamados a correr. Escuche bien, pero tomemos nuestras herramientas. Porque esto no quiere decir que usted no ha sido llamado. Ya le dije en el mensaje pasado que todos fuimos llamados por Dios. Porque usted sabe que en un partido de fútbol hay 11 jugadores en la cancha, de decir. Pero todos tienen características diferentes, ¿no? Unos pegan más chuleta, otros menos. Hay un arquero, hay defensas, y en los defensas están los que van por derecha, los que van por izquierda, están los que van por el centro,
Están los delanteros también, pero a cada uno tiene funciones en la cancha completamente diferentes, aunque estén jugando el mismo partido y por la misma meta. Están los volantes que marcan, están los volantes creativos, están los delanteros, y usted sabe que aún los delanteros, cada quien tiene cualidades también diferentes. Pero todas esas habilidades y todas esas capacidades, hermano, hermana, se utilizan para sacar un equipo adelante, ¿o no? Se utilizan para sacar un equipo adelante. Y usted sabe que cuando alguien marca el gol, hace un gol, todo el mundo lo disfruta. Todo el equipo lo celebra porque cada uno aportó lo que sabía para que eso sucediera. Cada uno aportó su cualidad en pro de un equipo y de un resultado también. Ahí no hay envidia. Ahí el que está en la defensa, el arquero corrió a la media cancha a abrazar al delantero que hizo el gol, porque sabe que van ganando. No que va ganando, que van ganando. Es un equipo. Ahí no hay envidias, no hay celos, tampoco nadie se compara, sino que cada quien hace su propio trabajo. Porque si el defensa se compara con el delantero, está claro que terminará frustrado, ¿no? ¿Sabe por qué hay gente que se frustra? Porque solo piensa así, dice, otra vez vino poca gente. ¿Qué estará pasando? Yo veo que en la iglesia de allí va mucho más gente el martes, va mucho más gente el jueves. Llevan menos tiempo y parece que son más. Eso es desenfoque. Porque Dios lo llamó a usted a hacer esa parte que está faltando en ese lugar para que el propósito de Dios en ese lugar se cumpla. Está claro que terminará frustrado y lo mismo pasará con nosotros. Porque si empezamos a compararnos con otras personas, vamos a terminar desanimados. ¿Cómo vamos a terminar? Vamos a terminar con falta de entusiasmo. Vamos a terminar con falta de fe. Y muy frustrados, dándole lugar a la ansiedad y a la desesperanza. Porque el mirar como otro corre y no correr tu carrera te hace perder la fe. Porque cómo funciona, cómo trabaja el enemigo en nosotros con distracciones. Con distracciones, por eso usted no puede sacar su vista de su carrera, del blanco que es Cristo, de aquel que lo llamó a correr. Por eso no importa si otro tiene más habilidades que usted. No importa si otro es más talentoso que usted. Sino que eso que usted tiene, así sea poco, trabájelo usted para multiplicarlo. ¿Qué le digo con esto? No importa que el otro toque mejor. Use lo que Dios ha puesto en usted y se va a dar cuenta que eso poco que usted tiene lo va a poder multiplicar. Porque el que es fiel en lo muy poco, ¿qué hará Dios con él? Lo colocará sobre mucho. No se dedica a compararse con la persona que tiene a su lado. No se dedica a compararse con la persona que a lo mejor tiene mucho, sabe mucho, sino que corra su propia carrera. Hermano, y hágalo usando todo lo que usted tiene, todo lo que tiene usted. Corra su carrera usando aún lo poco que usted tiene. Y lo poco que usted tiene le será multiplicado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos fieles en lo poco, la Biblia dice que Dios nos promete colocarnos en lo mucho. Por eso recuerde que como hijos de Dios hemos sido llamados a cumplir un propósito. Lo segundo es que tenemos el respaldo del Espíritu Santo porque hemos sido ungidos por Él.
Lo tercero para no desenfocarse es que Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado dones, nos ha dado talento y las capacidades para poder cumplir ese trabajo o ese propósito al cual Dios lo llamó a usted. Por eso cuando usted se queja que no, que eso es para otro, no, usted está mirando otra carrera. Todavía no sabe que Dios lo puso a correr en la suya. Por eso cree que no puede correr. Porque Dios no mira lo mucho o lo poco que usted tenga. Dios mira el corazón que usted tiene para hacerlo. Cuarto, hemos sido capacitados por Él. Y necesitamos todos los días seguir capacitándonos y seguir entrenándonos. ¿Sabe para qué? Para ser mejores. Porque el capacitarte y entrenarte en lo que Dios establece para nosotros te hace permanecer enfocado en el propósito que tú tienes, que Dios te ha dado y que tiene a través de ti también. Pero cuando dejamos de entrenarnos, por eso nos queda tiempo para mirar para el lado. Y hallamos que todo lo que hacemos como que parece que no tiene resultado y parece que al lado sí. Y al final empezamos a entrar en una carrera o nos vamos por un camino que Dios no nos ha mandado a recorrer. Para ser mejores y no para correr la carrera de otro. Entrenémonos para ser mejores. Y no para poder correr como corre el de al lado, sino que tú correrás tu propia carrera. Te entrenarás para correr tu propia carrera. Te entrenarás, te prepararás para buscar, alabar, adorar a Dios con lo que Dios te ha dado. El salmista David, cuando tiene que ir a enfrentar al gigante, le quisieron pasar armadura, escudo, lanza, espada, casco. ¿Qué dijo? No, dijo. Esto me queda mal, dijo. Esto no es para que corra yo. Yo voy a correr con lo que Dios me ha dado, dijo. 5 piedras y una onda. Escúcheme bien, y con lo que Dios le dio a David, con eso él derrotó al gigante. David no se enfocó en lo que tenían los de al lado. David se enfocó en lo que Dios lo había llamado a hacer. Por eso él dice, ¿quién es este incircunciso? Enfocado en lo que Dios, escúcheme bien, lo había llamado a hacer a él, para lo que él había sido ungido. Dijo que se atreva a desafiar a los ejércitos, a los escuadrones del Dios viviente. Escuche bien, no salió con lanza. Él le dijo, no, tú vienes a mí, le dijo, con lanza, espada y jabalina. Le dijo, más yo vengo con lo que Dios me ha dado, le dijo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, le dijo. Eso es conocer tu propósito. Eso es estar enfocado en lo que Dios puso en ti, para hacer todo lo que tú tienes que hacer o para alcanzar todo lo que tienes que alcanzar. Muchas veces nosotros, ¿sabe qué? No entendemos que estamos en un plan de Dios. Y al no entender que estamos en un plan de Dios, solo vivimos mirando, caminando, corriendo, mirando para el lado. Por eso no sabemos dónde vamos. Porque perdimos el enfoque. Espiritualmente hablando, perdimos el blanco. Perdimos la meta. Por eso Pablo, cuando le aparece el Espíritu Santo, Pablo sabía, tenía un enfoque, sabía lo que tenía que hacer. Dice, yo sé para qué he sido llamado. Y aparece el Espíritu Santo y le dice, Pablo, no entres allí, porque ahí te esperan prisión y tribulaciones. Pero el Espíritu Santo no estaba evitando que Pablo entrara, dejara de cumplir lo que tenía que cumplir, sino que el Espíritu Santo estaba advirtiendo a Pablo de lo que le iba a tocar vivir ahí. ¿Y sabe lo que dijo Pablo? Le habló así al Espíritu Santo, dice la Biblia, y le dijo, de ninguna cosa hago caso. O sea, de nada de lo que me digan. Le dice, yo no me desenfoco por nada, con tal de seguir la carrera al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dijo. Al cual he sido llamado, le dijo. Eso es entender y conocer el propósito. Eso es entender y conocer su propósito. A lo mejor usted no tiene lo que tiene el de al lado, pero le aseguro que tiene algo especial también de parte de Dios, lo cual si usted lo busca conocerlo, Dios lo va a usar a usted y va a cumplir una función muy especial y específica en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo.
Por eso es necesario que usted y yo meditemos en esta palabra. Porque estoy seguro que el enemigo nos ha tenido desenfocado. Por eso cuesta avanzar. Porque hasta que todos nos lleguemos, dice el apóstol Pedro, a un mismo Señor, a una misma fe. Hasta que todos no lleguemos a tener ese mismo Señor, esa misma fe, será difícil, escúcheme bien, que el cuerpo pueda avanzar. Y es ahí donde usted no se puede desenfocar, porque si usted está enfocado, ¿sabe lo que usted va a hacer? Va a facilitar de que el otro también pueda avanzar para que podamos movernos como a Dios le agrada. Acuérdese que la cabeza en ese cuerpo es Cristo, no somos nosotros, es Cristo. Pero usted tiene que buscar, esforzarse por buscar qué es lo que Dios ha puesto en usted. Es usted el que se tiene que esforzar. Es usted el que tiene que buscar y decirle al Señor, ayúdame, y usted determinarse a hacer algo, escúcheme bien, allí en su vida. Porque así va a descubrir qué es lo que Dios lo llamó a hacer. Si usted no intenta hacer algo, hermano, va a pasar la vida, se le va a pasar la vida. Pero si usted lo intenta, va a descubrir qué es lo que hay en usted. Claro, y cuando descubra qué es lo que hay en usted, escúcheme bien, oiga, lo que va a pasar con ustedes va a ser poderoso, glorioso, porque lo de Dios, lo que Dios ha puesto en ustedes tiene un propósito, pues. Por eso no busque un bisturí. Si Dios a usted le dio un martillo. Pero busque conocer qué es lo que Dios le dio. Porque eso es lo que nos habla esta palabra el día de hoy. Volvamos a la primera cita de Samuel. Termino con esto, mire. Escuche esto. Mire lo que había también en Saúl, porque él venía de este linaje. Mire lo que había. Había un varón Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Sid, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Berocat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Ese era el padre de Saúl. Verso 2. Y tenía él un hijo que se llamaba... ¿Usted cree que la Biblia le coloca todo ese linaje, todo eso en la Biblia por colocárselo, por llenar la página? ¿Por ponerle más color a ese versículo? Es porque Saúl venía de un linaje especial. Y eso era lo que había en él. Algo especial. Pero él no lo supo encontrar y se empezó a fijar en lo que había en otro. Él no supo buscar lo que Dios había puesto del linaje que venía él y se empezó a preocupar de lo que pasaba con otro, con David. Dice, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, característica. Si la Biblia no coloca eso ahí por colocarlo, ¿para qué la Biblia va a colocar que era joven, que era hermoso, que era bonito, de buen parecer? ¿Lo edifica eso usted? Pero está ahí porque habla de las características que había en aquella persona. Y aún con todas esas características, esa persona no supo buscar lo que había en él y se empezó a enfocar en lo que había en otro. Y al enfocarse en lo que había en otro, nunca supo las características que habían en él. Para alcanzar todo lo que Dios lo había llamado a hacer a él también. Joven y hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Era para que Saúl caminara, ¿sí o no? ¿Qué importa que le canten a David 10,000 si yo sé lo que soy en Cristo? Si yo sé lo que Dios hizo conmigo, sé lo hermoso que Dios me ha hecho. ¿Qué importa que a David le digan que tiene el pelo rubio si yo lo tengo negro y sigo siendo más hermoso? Saúl tendría que haber reconocido lo que había en él. Pero el celo y la envidia es lo que nos saca del propósito. Y ese celo y esa envidia entra. ¿Quiere que le diga una cosa? Sin que usted y yo nos demos cuenta siquiera de lo que entra en nosotros.
Porque no es algo que se ve. Es algo que se manifiesta en nuestros sentimientos, en el alma. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, clarito. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Cómo se iba a sentir mejor si David medía 1,50 m? Era jovencito, bajito, chiquitito, de hermoso parecer, dice el himno. Y eso dice. A este otro habla que era hermoso, guapo, de hombros arriba. No había otro en Israel como él, imagínense. Mire, la Biblia habla de más características de Saúl que de David. ¿O no? ¿Sí o no? Dios habla de usted, escúcheme bien, de más cosas que Dios ha puesto en usted que las que hay afuera. Pero nosotros, por desconocer el propósito para qué está todo eso que Dios ha puesto en nosotros, muchas veces nos enfocamos más en quienes no nos tenemos que enfocar. Y perdemos de vista el blanco, se nos va la pasión, se nos va el entusiasmo. Corríamos antes y ahora ya no tenemos ganas ni de levantar un pie. Teníamos actitudes diferentes antes, pero algo nos envenenó. Algo nos envenenó. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón, nuestra vista, no está puesta en lo que Dios nos llama a hacer. Está puesta en otro. Y Satanás usa eso de otro, escúchame bien, para envenenarnos con celo, envidia y hacernos dejar de cumplir nosotros el propósito que hemos sido llamados a cumplir. Eso usa Satanás. Para detener su obra, ¿sabe lo que usa? Lo envenena a usted. Lo envenena a usted. Para que usted saque la vista de su propósito y la coloque en otras cosas. Porque dice que desde ese momento Saúl ya no aguantó más a David. Desde ese momento se llenó su corazón de celo, de ira, de envidia. Y ya no lo pudo mirar más. Escúcheme, con los ojos que lo miraba primeramente. Acuérdese que cuando lo manda a buscar después no quería que se fuera. ¿Se acuerda cuando lo manda a buscar a David para que le toque? Y era tan lindo lo que Dios hacía con David y lo que Saúl recibía de David, de parte del Señor a través de David, que le calmaban los demonios. Y le decía, no te vayas, ya habló con el padre, beneficios para la casa para que él no se moviera del palacio. Y a ese hombre, a ese joven que en algún momento apreció tanto, una canción provocó tanta envidia en él que dice la Biblia que le tiró lanzas, trató muchas veces de matarlo. Si le pasó eso a Saúl, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Por eso es que es importante que tú puedas direccionarte y enfocarte en el propósito que Dios te dio. Porque a través de ese propósito, Dios te llevará al cumplimiento de los planes que Dios tiene con tu vida. Póngase de pies, por favor. Por eso usted siga corriendo su carrera. No se enfoque en lo que hagan otros, porque eso lo va a apartar de lo que tiene que hacer. Lo va a desenfocar y al final va a terminar perdido, confundido. Es como cuando usted dice, corrió, cerró los ojos y llegó a un momento al final de la calle que tiene 10 caminos, no sabe cuál tomar. Y al final todos le van a servir y dice, vamos por acá. Pero es diferente cuando tú estás claro en lo que Dios te manda a hacer. Porque la fe, ¿sabes lo que hace? Te hace esperar. ¿Te hace esperar qué cosa? El plan y el propósito de Dios contigo, lo que estás esperando. Por eso es que te hace esperar en medio de donde nada se ve. Pero que tú estás convencido que va a llegar. Habacuc le dijo, mira cómo ellos prosperan. Mira cómo crecen en el capítulo 1 de Habacuc. Y en el verso 2 Dios tiene que hablar y dice, a ver, Habacuc, escribe la visión en tabla, le dice. Por eso que en el verso 3 Habacuc ya había entendido y dice, no, aunque yo no vea nada, aunque la vid del ganado no haya vaca no haya oveja en la majada, dijo, yo con todo esperaré en Jehová, el Dios de mi salvación.
yo con todo, aunque no vea nada, yo con todo, aunque no haya nada, esperaré en Jehová, dijo, el Dios de mi propósito, el Dios de mi salvación. Eso es estar enfocado, pero Dios lo tuvo que enfocar también a él. ¿Pero por qué? Porque él también buscó conocer, escúcheme bien, lo que Dios había puesto en él también. Y cuando descubrió lo que Dios había puesto en él, él después dijo, yo esperaré en ese Dios de mi salvación, aunque no vea nada y aunque no haya nada también. Señor, oramos en esta noche dando gracias por tu palabra. Oramos, Señor, porque tú eres tan bueno. Señor, porque en cada palabra tuya hay un propósito para nuestra vida. Y en medio de esa palabra allí hay un rema, Señor. Hay algo que tú quieres revelarnos a nosotros.